una secta satánica sexual de Gales, sufriendo abusos sexuales de su líder y de su propia madre, y forzada a dormir con 1.800 hombres. Diciéndole a Annabelle, la familia no existe, se le indicaba que no había nadie que la protegiera. Se puede coger a un niño y hacerle creer que las cosas más terribles son normales. Y es la historia del valor de una joven que se enfrentó al mundo pervertido que la tenía prisionera. La investigación policial fue difícil. Había que penetrar en un grupo muy cerrado. ¿Por qué mi madre me llamaba mentirosa si ella sabía lo que había pasado? Yo no lo había soñado. En las afueras, culto sexual satánico. La identidad de la niña protagonista ha sido protegida por orden judicial. Su nombre, los nombres de las otras víctimas y de su familia se han cambiado. Su papel es interpretado por una actriz a la que llamaremos Annabelle Forrest, el seudónimo que utilizó en el libro en el que contó su historia. Katie Weiss fue la escritora en la sombra. Aunque estábamos ella y yo solas, a Annabelle le resultó muy difícil contar su historia. Pero creo que quería hacerlo y que había cosas que no había contado a nadie. No hablaba de ello, así que creo que para ella fue una catarsis, cierta curación. La historia de Annabelle comienza en el East End de Londres, donde vivían ella, su madre y una hermanastra más pequeña. Mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. El hombre de la casa era Alan, compañero de mi madre y padre de mi hermanastra Olivia. Conocí a mi padre. Era cariñoso conmigo y lo quería, pero era Alan el que me llevaba y me recogía del colegio. Era más cariñoso que mi madre, Jackie. No recuerdo un abrazo de ella ni que me contara un cuento por la noche. No recuerdo mucho de ella. Como muchos otros inquilinos del bloque en el que vivía Jackie, la madre de Annabelle recibía un subsidio, aunque había trabajado un tiempo como asistente dental. Recuerdo de mi madre que tenía un tiburón tatuado en el hombro. Y así fue como se comportó durante mi niñez. No es que yo no tuviera amor. Estaban Alan, mi padre, las hermanas de mi madre, mis abuelos, y todos eran cariñosos. Tenía una gran familia. Sin embargo, era en Jackie, su madre, en quien buscaba amor, atención y cariño. Eso le faltaba. Los niños, privados de esa ternura familiar, son muy vulnerables a sufrir abusos sexuales ante cualquier afecto o atención que se les preste. Siendo Annabelle aún pequeña, una nueva figura entró en la vida de Jackie. Annabelle no era consciente de que su madre, Jackie, se iba implicando cada vez más con Colin Buckley. Un hombre que, como se sabría después, había sufrido abusos sexuales desde los 12 años. Era de Shoreditch y estaba obsesionado con el ocultismo. Vivía de la prostitución, del juego y del mercado negro. Y ahora intentaba reunir mujeres como Jackie para fundar una secta basada en los escritos del satanista del siglo XIX, Aleister Crowley. Colin pensaba que lo que escribió Crowley sobre ocultismo, satanismo, magia negra y sexo era una herramienta de poder. Para él, la secta era tremendamente importante, porque era la herramienta que usaba para atraer a la gente. Algunas mujeres, al igual que Jackie, tenían hijos. Era indudable que había un interés pedófilo en la cuidadosa elección de las víctimas. ¿Cómo una mujer fuerte y absolutamente normal se mete tan fácilmente en el mundo de Colin? Creo que porque él tenía un cierto aura que hacía pensar a la gente que había algo más, que tenía acceso a un reino superior, al secreto de la vida eterna. En 1997, la iglesia de Colin tenía 17 miembros y convenció a algunos de ellos a trasladarse con él junto con sus hijos a Kidwelly, en el sur de Gales.
Es un área de 2.300 kilómetros cuadrados de prácticamente nada, donde la gente podía desaparecer si quería. Allí podían hacer cualquier tipo de vida alternativa. Estaban apartados, nadie podía verlos, nadie sabía lo que ocurría. Odiaba ese lugar. Nuestra casa era horrible. Era como la casa de un viejo. Era escalofriante. Hello. I've told you I can't talk to you. Is that my dad? Nope. Nadie venía a vernos. Echaba de menos a mis tías y a mis abuelos. Alan vino con nosotros, pero mi madre no lo quería allí. Oi, Annabelle, come on. Come on, we're going to be late. Well, off you go. Le animó a trabajar fuera y poco a poco dejó de venir. Muchos abusadores sexuales aíslan a sus víctimas de sus familiares y con ello aumentan su fuerza y se vuelven muy poderosos. Pasaron varias semanas antes de que Annabelle, de 7 años, conociera a Colin. Wake up, wake up. Downstairs now. Era medianoche. You know your family's come here to be part of something very special. Yo estaba aterrada. Su forma de mirar. This is where your life in the church begins. This is going to be a difficult path for you, your mum and your sister. No sabía de qué hablaba. Tenía 7 años y me acababa de despertar. Only you can find your way to the palace to avoid the eternal pain of the abyss. A continuación, le hizo un gesto a Jackie y ella le bajó los pantalones del chándal y empezó a hacerle una felación delante de Annabelle. La noche en la que Annabelle conoció a Colin Butley, él demostró el poder y el control que tenía sobre su madre. Eso grabaría en su mente el poder que él tenía sobre todos los miembros de la iglesia, incluida ella. Come forth, Annabelle. You're the chosen one. Come on, come forth. Se inclinó, me pasó un brazo por detrás y me acercó para que viera lo que hacían. When your period starts, I'll have you. Yo no sabía ni lo que era el periodo. No entendía nada. You can go to bed now. Colin Butley se había convertido en la figura dominante de la vida de Annabelle, quien estaba a punto de descubrir lo que significaba ser una mujer y una niña en el mundo de él. Annabelle Forrest, de 7 años, separada de su gran familia de Londres, había sido forzada a ver a su madre practicar sexo con Colin Butley, el líder de una secta satánica que había creado en Gales. Mi madre no trabajaba, pero no tenía tiempo más que para Colin. Me sentía sola y desdichada. Annabelle empezó a ir a la escuela local, pero pronto decidió que estaba harta de su nueva vida. Where are you going? To live with my dad. Okay, I'll arrange it. Me sorprendió su reacción. Esperaba una discusión. Why do you want to go to your dad's? Just do. Fine. It's your choice. I'll take you there right this minute if you like. But you do know, he won't look after you like your mum. Won't feed you, wash your clothes. But if that's what you want, we'll go right now. Quería irme, pero en su forma de hablar había algo que me hizo dudar de mis sentimientos. I'll stay in. Good girl. That's your choice. And a good choice. Siempre te hacía sentir que era tu elección, pero no lo era. Tras un año en Gales, Annabelle, su hermana y su madre se mudaron a una calle sin salida en Kirkwall, junto a la casa de Colin y cerca de otros miembros de la secta.
Al principio todo parecía normal. Colin tenía su propia familia y una hija llamada Hope, que enseguida se hizo mi amiga. Su mujer Elaine también era buena, pero no todo era normal porque nuestra vida era dirigida por la iglesia. I am alone. There is no God where I am. Los miembros de la secta de Colin se reunían todos los domingos. Help me, O warrior lord of Thebes. Se leían textos del libro de la ley del satanista Aleister Crowley con referencias a la egiptología. Crowley afirmaba haber escrito el libro después de que un dios le dictara las palabras. The chosen priest is the prince priest, the beast, and in his woman, called the Scarlet Woman, is all power given. Una parte esencial del libro es que el hombre debe hacer lo que quiera, independientemente de cualquier ley. Con los textos de Aleister Crowley, Colin conseguía que la gente se cuestionara los límites del comportamiento familiar y la conducta sexual. Y derribando esas barreras, eliminaba cualquier similitud con lo que podríamos llamar normalidad. Let all chaste women be despised. Do what thou wilt, shall be the whole of the law. La iconografía egipcia era muy poderosa por la naturaleza de los símbolos que utilizaba. Eran aterradores, especialmente para los niños, y eso formó parte de la cultura del miedo que Colin generó en la gente que le rodeaba. Oh, going upstairs to do my meds. Watch your sister and don't come in. Todos los días mi madre subía para hacer una hora de meditación. Por casualidad descubrí lo que eso significaba. Fue cuando vi sus tatuajes. Todas las mujeres de la secta tenían un tatuaje llamado el Ojo de Horus, que representaba el ojo que todo lo ve. Se suponía que era un elemento de protección. Significaba que lo podía ver todo, que Colin podía verlos a todos y, por tanto, controlarlos y protegerlos. La iglesia tenía muchas normas. No podías dar la espalda a los dioses egipcios, jugar con niños que no fueran de la iglesia, ir al parque o de compras. Nada de internet, noticias, cine o restaurantes. Nada de alcohol para los adultos. Si alguien nos preguntaba, debíamos decir que éramos mormones. Colin se refería con frecuencia a las normas de la iglesia y si se le cuestionaba, hablaba de algo llamado el secreto de la iglesia. Es un secreto de la iglesia que no puedo revelar. Colin aseguraba que la secta formaba parte de una iglesia más grande, que incluso tenía una sede en Francia, que había gente muy poderosa en ella que podía causar daño si quería, y que lo mejor para ellos era hacer lo que él decía. Colin era el sacerdote príncipe. Are you looking into my eyes? I warned you about staring into my eyes. You'll be looking into the abyss. Yo a veces olvidaba las normas y él se volvía aterrador. Can you see the devil? He can see you. Mi madre tenía que darle toda su paga y él le daba solo 50 libras para la comida de 2 semanas. Si se le llevaba la contraria, se enfadaba. Nunca le vi pegar a nadie, pero quién sabe. Las actividades de la secta se realizaban a puerta cerrada. Durante la niñez de Annabel, solo en una ocasión, alguien se dio cuenta de que algo iba mal. Fue una profesora que a veces le compraba comida, pero el resto del tiempo, quizá porque era una zona con mucha pobreza, parecía que sus problemas pasaban inadvertidos. Cuando tenía 11 años empezaron las pruebas. Al principio no sabía que eran pruebas. Aquel día hacía tanto calor que me sentía enferma. What are you doing inside on a nice day like this?
Olía fatal. A sudor y a tabaco. Era repulsivo. Me puso las manos en los hombros y me sujetó con fuerza. Se bajó los pantalones del chándal. Yo tenía 11 años. No sabía lo que me estaba pasando. Me la metió y me dolió. Me dolió mucho. Told you I'd have you. No me dijo que no se lo contara a nadie. No hacía falta. ¿Con quién podía hablar? No con mi madre. No con Elaine. Era su marido. Y él lo habría sabido. Hablaba con los dioses y ellos le contaban todo. En ese momento cambié como persona. Me sentí muy sola. La noche siguiente volvió a suceder. Do you know the gods are pleased with you? Algo que Annabel debió desear por la falta de cariño y atención por parte de su madre fue sentirse especial. Recordemos que su padre no estuvo presente en su vida. But you have to pass tests to go higher in the church and prove yourself fully to them. Yes. Is this your will, that you should do the tests? Yes. Astutamente, Colin no le dijo que debía hacerlo. Se lo presentó como una elección suya. Así que para ella, en aquel momento, no era abuso, era una decisión suya para ser un miembro de la Iglesia. Después fue así cada noche. Mi madre debía saberlo, pero no hizo nada. De hecho, cuando Annabel tenía 14 años, Colin dijo que su madre jugaría un papel activo en su progreso dentro de la iglesia. It's time for you to learn the ways of the Scarlet Woman, the wife of the Prince Priest. Entonces dijo, la familia no existe. Y yo estaba a punto de saber lo que significaba. Colin's coming around tonight after school. He wants to see both of us together. Got it? Jackie estaba abducida por el hechizo de Colin, hasta el punto de ver a su hija como alguien de quien él podía abusar cuando quisiera. Como si su propia hija estuviera allí no por ella, sino por Colin Butley. Cuando llegó Colin, mi madre tuvo sexo con él y yo tuve que unirme. Yo estaba aterrada. Se supone que no debes tener sexo con tu propia madre. Les estaba pidiendo que rompieran uno de los últimos tabúes, la actividad sexual entre madres e hijas, de las madres con sus hijos. Romper ese tabú era una forma de quebrar la voluntad de la persona. Había sesiones sexuales noche sí, noche no, pero se iba a poner aún peor. You're too uptight. Tonight, before Colin comes round, he wants us to have sex together. Sabía que no tenía elección. Fue horrible. Removió algo dentro de mí que no sabía que existiera. Cuando Colin vino, me preguntó si me había gustado. Estaba demasiado asustada para decir que no. Jackie sabía que era una conducta inaceptable, que ese abuso era una conducta criminal, pero se justificaba pensando que servía a las necesidades de Colin. De repente, Colin dijo a Annabel que tenía que acostarse con un joven de 19 años de la iglesia llamado Thomas, que era 5 años mayor que ella. Eso significaba que si Annabel se quedaba embarazada, lo cual era un riesgo porque Colin no usaba protección, se podría decir que era hijo de Thomas. Yo no quería, pero Colin me obligó. Disfrutaba mucho obligándome a hacer cosas que yo no quería. Así que ahora tenía sexo con Colin, con mi madre y Colin, y con Thomas. Era estudiante de día y esclava sexual de noche. Con el paso de los años, Colin fue teniendo acceso a más jóvenes de los que abusar. Utilizaba a los jóvenes para poder tener acceso a otros jóvenes, hasta que creó otro subgrupo en la secta de al menos 3 chicas y un chico.
Empezó a mandar a Elaine y a Hope a Tenby los fines de semana para hacer lo que él quería sin que ellas se enteraran. Mientras estaban fuera, debíamos ponernos camisetas ajustadas y maquillarnos como Cleopatra. Decía que así iba la mujer escarlata. Cuando Annabelle tenía 14 años, Jackie se quedó embarazada. Sabía que era de Colin porque estaba presente cuando hacían sexo sin condón. Surgió el rumor de que era de Alan, el excompañero sentimental de mi madre, pero no lo habíamos visto en años. Posiblemente lo difundió Colin para que Elaine no descubriera que él era el padre. Me alegré cuando nació el bebé. Mi madre parecía transformada, pero luego me di cuenta de que todo su amor era para el bebé y no para mí. Cuando analizamos la conducta de Jackie con su bebé, vemos que era muy distinta de la que había tenido con Annabelle, porque el padre era Colin, un hombre que para ella era un semidios. Con el paso de los años, Annabelle se hundía cada vez más. La dejaban al cuidado del bebé porque Jackie se marchaba los fines de semana para hacer un trabajo desconocido para la iglesia. Y cuando volvía estaba demasiado cansada para encargarse de él. A los 17 años, Annabelle fue obligada a practicar sexo con un miembro de la iglesia de su edad con retraso mental. Muchos abusadores sexuales intentan inducir al niño a realizar actividades que les avergüenzan. Al tener que realizar ese acto bajo la dirección de Colin, Annabelle debió sentir que ella no era mejor que lo que le estaban haciendo. Estaba muy deprimida. No quería tener sexo con nadie, especialmente con mi madre, algo que seguía ocurriendo. Me tomé una sobredosis de paracetamol y me metí en la cama. Me sentía muerta, emocional y físicamente muerta. What are you doing? I'm going to bed. Why so early? I'm tired. Al día siguiente, por desgracia, me desperté. Solo me sentía un poco mal. We know you took the tablets. It ain't gonna work. You're protected by the gods. Comprendí su poder. Lo sabía todo. Huir era absurdo. No podía sobrevivir sin la iglesia y sus normas. También fui consciente de que tampoco podía escapar matándome. Pero Colin Badley estaba a punto de sembrar la semilla de su propia destrucción. Una fuerza aún más poderosa que la suya estaba a punto de agitar su mundo. En 2007, Annabelle Forrest llevaba una década en una secta sexual secreta pseudo-religiosa, dirigida por Colin Badley en el sur de Gales. Había abusado de ella desde que tenía 11 años y ahora tenía 17. Al cabo de unas semanas no me sentía bien y tenía el periodo muy raro. Un día alguien dijo que podía estar embarazada. Dije ni hablar. Colin había dicho que no podía quedarme embarazada, que estaba protegida por los dioses. Fue la primera vez en años que lloré. No quería tener un hijo. ¿Cómo iba a poder criarlo con esa vida? Su temor era que si daba a luz a su hijo, especialmente si era una niña, se convertiría en una futura víctima de Colin Badley. Pero el futuro niño iba a delatar por primera vez una grieta en la armadura de Colin Badley. Colin? Yeah. I'm having a baby. Yeah. We already knew that. Pero entonces, cuando reaccionó, sabía que se había sorprendido. En ese momento empecé a dudar de él. No podía ser tan poderoso porque no lo sabía. You want to keep your legs crossed a bit. We think you should get rid of it. I want to get rid of it as well. No quería tener ese hijo. Sabía que era suyo, no era de Thomas. Con Thomas siempre había usado condón. Inesperadamente, por la noche, Colin cambió de opinión. De pronto se enfadó. Dijo que tenía que tener al bebé. Si abortaba, mataría al hijo de los dioses. La decisión de seguir con el embarazo reduciría las ocasiones de que Annabelle intentara escapar, de que lo contara o de que fuera a la policía. Look, this is your path.
If you want to get rid of it, we'll sort it tomorrow. But it's totally against the gods' wishes. Colin obligó a Annabelle a que le dijera a Thomas que estaba embarazada y que el hijo era suyo. I didn't think that would happen. Neither did I. I'm happy, though. Are you? Yeah. Era una horrible mentira, porque Colin sabía que el niño era suyo. A partir de entonces me convertí en un zombie. No sentía nada por el hijo que esperaba. La demanda de sexo por parte de Colin se intensificó. I can see the baby inside you, you know. It feeds me. It makes me stronger. Me deprimía cada vez más. Cuando cogí el cuchillo no sabía por qué lo hacía. Fui al cuarto de baño y me corté. Sabía que estaba mal, pero me daba igual. Por primera vez en meses sentía algo. Había logrado reaccionar. Para eliminar el dolor por el abuso sexual, muchas víctimas suelen disociarse y son incapaces de sentir. Una forma que tienen de sentir es autolesionándose. Tras una ecografía, Annabelle supo que el bebé era una niña y volvió a autolesionarse. Sabía que no podía defender a mi hija de Colin. Pensé que el único modo era matándome yo y al bebé que llevaba dentro. Volví a usar el cuchillo, pero más profundo. Empecé a sangrar y en ese momento supe que no quería morir. Tenía que dejar de sangrar. Después me sentí fatal por haber estado a punto de matar a mi hija. Pero Colin nunca lo mencionó. Y volví a preguntarme, ¿de verdad lo sabe todo? En febrero de 2008 nació la pequeña Emily. Desde que nació cambié totalmente. Olvidé dónde estaba. Solo estábamos ella y yo. Fue mágico. Cuando Annabelle describió el nacimiento de Emily y la primera vez que la vio, sonrió espontáneamente. Se puso a reír y fue la primera vez que oí su risa. Sentía. Estaba sintiendo. Emily me había quitado un peso del corazón. You have no idea what I've been through for you. Al tener a Emily, el resentimiento de Annabelle contra Colin se agudizó. Give her to me. I said give her to me. No quería que nadie la tocara, sobre todo Colin. Él no había cambiado. Se quedó con la ayuda de 500 libras que me habían dado para criarla. Me obligaba a hacerle felaciones para conseguir dinero para pañales. Colin obligó a Thomas a mudarse con Annabelle y Emily, pero siguió manteniendo relaciones sexuales con ella. 3 meses después del nacimiento dio una noticia. Dijo que ya era hora de que empezara a trabajar para la iglesia. Entonces intuí lo que mi madre y otras mujeres hacían cuando se iban los fines de semana. Are you ready to be set on the path to the palace? Yes. Then there's 3 things you can do. You can work in porn, run a sex shop, or become the whore of Babylon. Which I believe is your destiny, to become a Scarlet Woman. Is this your choice? Try this one. Aún no entendía bien lo que significaba, aunque mi madre me llevó a comprar lencería. Today's the day. My little whore of Babylon. You're off to Bristol. Nunca había oído hablar de Bristol, pero sabía que estaba a punto de saber cuál sería mi trabajo para la iglesia. Look after Emily. Me, of course. It's only a couple of days. A Colin no le importaban los demás, solo él mismo. Yo sabía que era incapaz de hacer un biberón o de cambiar a Emily. Annabelle fue llevada a una casa llamada Salón Paraíso. Un miembro de la secta, Selly, la recibió. In there.
Vio que su madre, Jackie, ya estaba allí. Okay, so your name's Camilla. You introduce yourself as Camilla. If a bloke comes in and you get picked, it's 60 quid for half an hour. Estaba totalmente sorprendida. Ni por un segundo había imaginado que tendría sexo con extraños por dinero. Colin realmente se superó a sí mismo cuando se le ocurrió que todas las chicas se prostituyeran para él y así ganar dinero, haciéndolas creer que eso formaba parte de su búsqueda espiritual. Colin Batley ya poseía a Jackie en cuerpo y alma, y también poseía a Annabel en cuerpo y alma, y la prueba era tenerlas como esclavas en la prostitución. Se convirtieron en una mera mercancía. Había tenido sexo antes, pero estaba aterrada. No sentía nada. Me creía despreciable. Pero al mismo tiempo, por primera vez, pensé que era guapa y que tenía un cuerpo bonito. La primera noche, tuve 8 clientes. Los fines de semana, los viajes a Bristol se convirtieron en una rutina. 3 días con servicio 24 horas. Era un divide y vencerás. Hizo que las chicas compitieran entre ellas, diciéndoles que era para ser la mujer escarlata, la mujer elegida. Por tanto, no se atrevían a hablar entre ellas. Había traición, muchos celos, mucho odio entre ellas. Y eso hacía a Colin aún más poderoso. Luchaban por su cariño, como él quería. Yo estaba agotada, porque me elegían mucho. Colin quería que nos acostáramos con 318, con 618 y con 918 hombres, porque esos eran los números sagrados que aparecían en el libro de la ley, y demostrar así que éramos válidas para ser la puta de Babilonia. Colin pedía a las mujeres que le mandaran un mensaje de texto cada vez que tenían un acto sexual con un cliente, si habían dado un número concreto de besos o cualquier tipo de extras, y así tener el control de todo lo que ocurría. Cogía todas las ganancias de Annabel de 2.000 a 3.000 libras cada fin de semana. Decía que el dinero iba a la sede de la iglesia en Francia, pero compraba televisores, muebles, coches y viajes. Yo no le creía. Miraba sus cosas y pensaba, esto es posible porque tengo sexo con extraños. Se trataba de humillación. Quería humillarla con eso y mostrarle lo poderoso que era él. El objetivo que debía cumplir Annabel eran 1.854 hombres. Pronto sobrepasó los 800. Su madre había superado esa cifra y no había obtenido ningún beneficio. Aquel año me afectó más que nunca ser obligada a hacer eso, a dormir con todos esos hombres, dejando a mi hija y viendo su cara cada vez que me iba. Su enojo iba en aumento porque la estaban alejando de su propia hija. No podía ver sus primeros pasos ni escuchar sus primeras palabras. Le estaban negando la oportunidad de ser madre. Lo peor fue cuando tuve que estar con mi madre y uno de sus clientes habituales y me volvió a hacer sexo oral. Ese fue el punto de inflexión. Me mató. Después no pude volver a hacerlo. Sabía que tenía que salir de allí y llevarme a Emily. Annabel empezó a quedarse dinero para poder escapar. Al principio solo eran 30 o 40 libras por algún extra que no le había dicho a Colin. No era robar porque lo ganaba yo, pero temía que Colin lo supiera. Pero no lo supo. En mayo de 2009, Annabel decidió escaparse, pero para ello necesitaba ayuda. We can do it. We can get away from the church. Be together as a family. That's exactly what I want.
Thomas no sabía nada del trabajo en el burdel, pero también había sido obligado a dar su sueldo a Colin. Find Alan, my mum's old boyfriend. Yeah, I remember. Go to the library. They've got the internet. I'll sort it. Alan fue fácil de encontrar en Facebook. Inmediatamente aceptó ayudar. Thomas se uniría después a nosotras. Colin vivía en la casa de al lado y me aterraba que se despertara y me pillara. Hello, babe, you all right? What's going on? Oh, can we just go? No, it's fine, it's fine. Okay, babe, come on, you just get in, yeah? Annabelle se había ido físicamente, pero no era tan fácil escapar del miedo a Colin Butley. Nuevos peligros y amenazas la aguardaban. On your back? Yeah. She's dancing on your back. Good morning, cup of tea? Era el primer día de libertad de Annabelle y Emily. No sabía a qué se refería. ¿Quería que le hiciera una taza de té? Luego comprendí que me la ofrecía a mí. La primera vez en mi vida. Escaparon de la secta sexual de Colin Butley y se quedaron en casa de su rescatador, Alan, en Carmarthen. Thomas, que vivía con Annabelle en Kidwelly, se reunió con ellos. Dijo que Colin había actuado como si no le importara que me hubiera ido y que mi madre no había dicho nada. Desde el principio tuve problemas con Thomas. Yo era incapaz de volver a tener sexo y él se volvió muy controlador y actuaba de forma extraña. What are you doing? Nothing. What are you doing? I don't believe this. Just go away and stop following me. It's creepy. Pensé que podría ponerse en contacto con Colin. Me dijo que iría a hacerle una visita. Le eché y volvió directamente a Kidwelly. Kate, la tía de Annabelle, vivía en Londres y la joven se instaló con ella. Finalmente, cerca de un año después de escapar de la secta, Annabelle se sentía preparada para hablar de su vida. Colin was abusing you when you were 11. Abusing me. Nunca lo había visto así. Colin siempre me preguntaba si quería hacer las pruebas, así que pensé que fue mi elección. You're a child. A child can't choose to have sex. No, it's my choice. It was rape. You've got to go to the police. You can't let him get away with it. Fue entonces cuando me desmoroné. Saber que Emily era producto de una violación, no pude aguantarlo. Annabelle empezó a salir sola. Había pasado tanto tiempo atrapada que decidí hacer lo que yo quería. Conocí a un camello de poca monta. Los fines de semana nos citábamos en un maratón de sexo y drogas. Annabelle se enfrentó de pronto al hecho de que había sufrido abusos toda su vida y que su hija era producto de ello. Por eso salía, bebía y tomaba drogas con el fin de olvidar. Muchas víctimas, cuando se sienten seguras, se automedican y una forma de hacerlo es tomar drogas y alcohol. Además, quieren demostrarse a sí mismas que su sexualidad no ha sufrido por los abusos en la infancia. Por eso se meten en una actividad sexual hasta llegar a la promiscuidad. Empecé a descuidar a Emily. Siempre estaba decaída, deprimida, sucia y avergonzada de mí misma. Entonces Kate encontró mi cocaína. You bring this filth here, into my house, after all we've done for you. It's nothing. Get out. What? You're on your own. No. And you will be on your own, because you'll lose Emily. They'll put her in care. Aquello me despertó y dejé la coca inmediatamente. Pero Annabelle seguía sin tener el ímpetu necesario para ir a la policía. Tras unos días fuera, mi tía Kate volvió a cogerme. God, you are painfully thin. Have you been for a checkup?
Sabía lo que estaba pensando. Tanto tiempo en el burdel. 1800 hombres. ¿Me habrían contagiado algo? Una semana después, Annabelle se hizo la prueba del SIDA. How many people would you say you've slept with? Multiple. A lot. More than 20? Yeah. And did you always use barrier contraception? No. Esperar los resultados fue la hora y media más larga de mi vida. Relax. It's negative. Thanks. Are you okay? You know, you have been very lucky. You are in the high risk category. That did it. Fue definitivo. Por fin me hizo reaccionar. ¿Qué pasaba con los que aún vivían en Kidwelly? I'm fine. Yeah, it was all clear. But I want you to do me a favour. I want you to take me to the police station. No, I want to go now. La declaración de Annabelle grabada para usar ante el tribunal duró 3 días. Estaba aterrada. El interrogatorio seguía y seguía y cada vez se complicaba más. I don't really understand what he's done. Well, there's rape, indecent assault, causing a child to have sex, causing prostitution for personal gain, multiple offences of each. La agencia de noticias de Bob Arthur cubrió el caso. La investigación fue complicada. Había que introducirse en un grupo muy cerrado, en el que nadie quería problemas, y tampoco causar problemas a otros miembros del grupo. Se encontró material relacionado con la egiptología y el libro de Aleister Crowley, pero no era ilegal. Cuando otras víctimas dieron un paso adelante, fue el principio del fin. Colin y Jackie, la madre de Annabelle, fueron detenidos. Y a pesar de todo, Annabelle se sentía culpable. Estaba aterrada. ¿Qué había hecho? Mi madre seguía siendo mi madre. Y Colin había sido la persona más importante de mi vida. Mi hermana y mi hermanastro fueron metidos en una institución. Pero entonces Annabelle supo que Colin y Jackie persistían en negar los hechos. Eso me puso furiosa. ¿Por qué mi madre me llamaba mentirosa cuando ella sabía lo que había pasado? Yo no lo había soñado. Me ofrecieron terapia, pero yo no estaba preparada. Estaba enfadada. Quería justicia. La policía apenas tenía pruebas forenses, pero dio un gran paso cuando demostró por el ADN que el padre de la hija de Annabelle era Colin Batley, al margen de lo que él quisiera decir. El juicio en el tribunal de Swansea se inició en febrero de 2011 y duró varias semanas. Colin Batley fue declarado culpable de 35 delitos. Jackie Marlin, la madre de Annabelle, y Elaine, la mujer de Colin, fueron declaradas culpables de 5. Sally Miller, la supervisora del prostíbulo, fue acusada de 2. Fui el día del veredicto porque quería ver a mi madre por última vez. Quería que su madre se acercara a ella, que le dijera que lo sentía, que sabía el daño que había hecho, el daño que había causado. Look who's here. Fue el final. Eso mató el último sentimiento que tenía hacia mi madre. No había remordimiento. Supe entonces que no tenía madre. Colin fue condenado a cadena perpetua revisable a los 11 años. Jackie fue condenada a 12 años de cárcel, Elaine a 8 y Sally a 5. Hacía mucho tiempo que no se veía en el tribunal de Swansea condenar a 12 años a una mujer. Se trataba de colaboradores y también lo que podríamos llamar víctimas. En cualquier momento podrían haber ido a las autoridades, a la policía, pero eligieron no hacerlo. Y las condenas de cárcel que les impusieron reflejan su papel en lo que había ocurrido. Annabelle conoció a un hombre encantador, agradable y muy cariñoso, con el que tuvo un hijo. Ahora viven en una zona distinta del país. Y Annabelle está feliz, asentada e intenta seguir con su nueva vida.
Lo más difícil es quitarme de la cabeza a Colin, que durante tanto tiempo fue mi pastor, abusador, líder, jefe, todo. Incluso a veces se cuela en mis sueños. Pero estoy luchando por construirme una buena vida para mí y para mis hijos. Me quitaron mi niñez, pero no voy a arruinar mi futuro.